Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una historia fascinante, la de una familia de curvas que son de verdad elegantísimas, las secciones cónicas. Y tranquilos, que esto no es una clase de mates. Pensemos en ello más como un viaje para descubrir cómo unas formas que parecen no tener nada que ver entre sí, en realidad están íntimamente ligadas. Vale, vamos al lío. La pregunta del millón, la que lo empieza todo, es esta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede ser que cuatro curvas tan distintas, a ver, el círculo, la elipse, la parábola y la hipérbola, salgan todas de cortar un único objeto? Un simple cono. Parece casi magia, ¿verdad? Para entenderlo, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a ver literalmente cómo nacen estas curvas de un cono. Después, descubriremos la idea geométrica que las une a todas, su secreto de familia, por así decirlo. Luego nos meteremos de lleno con los pares de curvas y, para terminar, veremos cómo todo este mundo de formas se traduce al lenguaje de las ecuaciones. Perfecto. Pues empecemos por el principio de todo, el origen físico. Es tan simple como suena. Todo, absolutamente todo, empieza con un simple corte, a través de un cono. Y aquí está toda la magia. La clave es el ángulo con el que cortamos. A ver, si cortamos en plano, totalmente horizontal, ¡pum!, un círculo perfecto. Si inclinamos un poquito ese plano, la forma se alarga, se estira y tenemos una elipse. ¿Y qué pasa si hacemos que el corte sea paralelo a uno de los lados del cono? Pues que aparece una parábola. Y ya para rematar, si cortamos en vertical, ¡zas!, la hipérbola, con esas dos ramas que se abren. Es que es alucinante, ¿o no? 4 cortes, 4 curvas que no se parecen en nada a primera vista. Pero ojo, que esto de cortar el cono es solo el principio, es la punta del iceberg. Lo que es de verdad fascinante, lo que te vuela la cabeza, es que hay otra conexión, una idea puramente geométrica que las une a todas. Pensemos en ello como una especie de ADN compartido. Y todo se basa en unas reglas súper sencillas sobre distancias. Para entender esto necesitamos un concepto clave, el de lugar geométrico. Sé que suena a palabreja de libro de texto, pero de verdad que es muy fácil. Un lugar geométrico no es más que un conjunto de puntos que siguen una regla. Ya está. Es como un club. Para entrar, para estar en la curva, un punto tiene que cumplir esa regla del club. Simple. Y para que quede súper claro, vamos a verlo con un par de ejemplos que seguro que nos suenan. A la izquierda tenemos la mediatriz. ¿Cuál es la regla aquí? Facilísimo. Cualquier punto de esta línea tiene que estar exactamente a la misma distancia del punto A que del punto B, y todos los que la cumplen forman esa recta. Ahora, a la derecha, la bisectriz de un ángulo. La regla cambia un poco. Mantente a la misma distancia de la recta R y de la recta S. ¿Se ve la idea, no? Reglas sencillas que definen formas perfectas. Vale. Con esta idea de reglas del juego en mente, vamos a por nuestras dos primeras protagonistas, el círculo y la elipse. Y vamos a ver cómo un cambio diminuto en la regla lo cambia absolutamente todo. Empezamos por lo más familiar, el círculo. Su regla es, probablemente, la más simple e intuitiva de todas. La regla es: todos los puntos de la curva tienen que estar a la misma distancia, lo que llamamos radio, de un único punto central. No hay más. Es la definición de la perfección, de la simplicidad. Pero, ¿y si le damos una vuelta de tuerca a esto? ¿Qué pasaría si complicamos la regla un poquito solo, añadiendo un segundo punto a la ecuación? Pues, ¿qué pasa esto? Aparece la elipse. Ahora la regla del juego ya no depende de un punto, sino de dos, a los que llamamos focos. Y la regla es, atención, la suma de las distancias desde cualquier punto de la curva hasta cada uno de los dos focos tiene que ser siempre la misma, una constante. Es un cambio sutil, pasar de un centro a dos focos y una suma, pero ¡boom!, la forma cambia por completo. De hecho, seguro que a muchos les suena esto del método del jardinero, ¿no? Lo de los dos alfileres y el cordel para dibujar una elipse. Pues es exactamente esto. Los alfileres son los focos y la longitud del cordel es esa suma constante. Es una de esas veces en las que las matemáticas se pueden literalmente tocar. Y aquí entra un concepto genial, la excentricidad, que básicamente mide cómo de estirada o achatada está la elipse. Pensemos, si los dos focos se van acercando hasta que se juntan en un solo punto, la excentricidad es cero y ¿qué tenemos? Un círculo perfecto. Así que en el fondo, un círculo no es más que una elipse nada excéntrica, una elipse muy especial. Bueno, ya hemos visto qué pasa al pasar de un punto a dos y al usar la suma. Ahora, ¿qué tal si retorcemos un poco más las reglas? Vamos por las dos últimas curvas de la familia. Si para la elipse sumábamos las distancias, la pregunta casi se hace sola, ¿no? ¿Qué narices pasa si en vez de sumar, las restamos? Si calculamos la diferencia. Pues pasa esto, la hipérbola. Un simple cambio de un más a un menos y pasamos de la elipse a esto.
La regla ahora es que la diferencia entre las distancias a los dos focos se mantenga constante. Es que es increíble. Un simple cambio de signo y una forma cerrada y finita como la elipse se rompe en dos y se convierte en esta curva abierta, con dos ramas que se escapan hacia el infinito. Y llegamos a la última de la familia, la parábola. Y aquí la regla cambia por completo. O sea, ya no jugamos con 2 puntos. La pregunta ahora es otra. ¿Y si un punto tuviera que estar siempre a la misma distancia, no de 2 puntos, sino de un punto y de una línea? Pues esa es, ni más ni menos, la regla que define a la parábola. Cada punto de la curva está exactamente a la misma distancia de un punto fijo, que volvemos a llamar foco, y de una recta fija que se llama directriz. Aquí se acabó lo de 2 puntos, sumas o restas. Es una regla nueva, totalmente distinta, que da lugar a esa forma tan icónica que todos reconocemos al instante. Muy bien, ya hemos visto de dónde salen, cómo se cortan del cono. Hemos visto sus reglas secretas, las de las distancias. Ahora, para terminar, vamos a hacer la conexión final. Vamos a traducir todo esto, estas ideas tan visuales, al lenguaje universal de las matemáticas, el álgebra. Porque sí, todas estas reglas del juego geométricas de las que hemos hablado se pueden escribir, se pueden codificar en un lenguaje simbólico que es a la vez superpotente y elegante. Y ese código son las ecuaciones. Y aquí está el resumen perfecto. En esta tabla lo vemos todo de un vistazo. A la izquierda, la regla geométrica, la idea, lo que hemos estado comentando sobre las distancias. Y a la derecha, su traducción al álgebra, su ecuación estándar. Cada una de estas curvas tiene su propia firma algebraica, una fórmula que es como su DNI, que captura su esencia a la perfección. Y que nadie piense que estas ecuaciones son solo letras y números en una pizarra, ¿eh? Para nada. Son los planos, los auténticos planos de construcción de las curvas que vemos por todas partes, en las órbitas de los planetas, en el diseño de una antena parabólica, en puentes, en la naturaleza. Entonces, resumiendo la idea central, partimos de 4 curvas que parecen muy diferentes, pero resulta que todas nacen de cortar un mismo cono, y además, todas se pueden definir con unas reglas de distancia súper sencillas que podemos ir cambiando. Al final, no son 4 extrañas, son familia, una única y elegantísima familia geométrica. Reglas sencillas que dan lugar a curvas eternas. La pregunta que queda en el aire es, ¿la próxima vez que miremos a nuestro alrededor, dónde las vamos a encontrar?